una sociedad, una situación peculiarísima la de China. Hasta que asume el último presidente, Xi, que por lo menos tiene dos. La economía de mercado. En China hay multimillonarios y hay gente pobre. Hay una destrucción ambiental terrible. Hicieron sobre el Yangtze-Kiang, sobre el río, las Cuatro Gargantas, una gran represa para electricidad que destruyó un ecosistema maravilloso. Es decir, contaminan, las empresas chinas contaminan, invierten en soja, compran soja transgénica, es brutal. Pero Xi, el nuevo presidente, tiene dos rasgos interesantes. El primero es que Xi está haciendo una gran batalla contra la corrupción interna. Y el segundo, muchísimo más importante, Xi es un convencido por la paz. Pero no porque ideológicamente esté por la paz. El problema es que la alianza China-Rusia tiene una característica. Son economías complementarias. China y Rusia tienen en su territorio todas las materias primas que necesitan y todos los recursos naturales que necesitan. Tienen más que antes, porque el cambio climático permitió a Rusia sembrar mucho más tierras hacia el norte, que antes era nieve. Entonces están en una coyuntura que les sirve la paz. Entonces, la China de Xi hace negocio con Venezuela, da préstamos a Bolivia, es decir, es como si fuera un país revolucionario. No, a ellos les sirve, y les sirve sobre todo frenar las fuerzas de la guerra. Por razones totalmente prácticas, China y Rusia hoy son estados que no tienen la guerra. Mientras que otros países como Japón, como Estados Unidos, como la Comunidad Europea, que dependen de los recursos y las materias primas del tercer mundo, necesitan la guerra contra todos los países que quieran emanciparse. Esta es una disyuntiva interesante del nuevo papel que juega la China y Xi. ¿Qué pasa con Vietnam y Corea del Norte? ¿A partir de qué año? Xi hace 2 años. Hace 2 años. Muy joven. Y es joven. 45 años. 45 años. Sí, 45 años. ¿Menos? ¿Sí? Llegó con 33. Tienes razón. Hay una cosa muy curiosa. Xi siempre anda de cuello y corbata. Se cumplió ahora, hace unos días, el 70 aniversario del triunfo de China sobre Japón. Hicieron un desfile impresionante. Y Xi apareció en la plaza de Tiananmen de cuello Mao. Es decir, todo un símbolo, ¿no? Es decir, por supuesto que no va a volver a restaurar la revolución cultural ni el gran salto adelante, pero realmente marca una memoria interesante. ¿Qué pasa en Corea del Norte? No sé si marca, pero vos sabés que ahora acá también Tamayo Vázquez se puede poner un sombrero de su amiga. Eso es publicidad. Es publicidad. Pero, ¿cómo lo leo yo? Yo no sé si se marca. ¿Cómo lo leo yo? Un cuellito más. Yo lo leo de que una persona del marketing, pero ¿por qué tiene que usar ese marketing? Porque en el corazón del pueblo chino está esa memoria. Es decir, yo no creo en la honorabilidad. Es una mística. ¿Por qué tiene que usar símbolos maoístas? Me parece a mí. Porque en el corazón del pueblo chino está muy metido ese recuerdo de esa época donde se socializó, donde se alfabetizó. Pero ¿qué pasa en Corea del Norte y Vietnam? Son dos casos también que simplemente para mencionarlos rápidamente. Corea del Norte fue un país que organizó una guerrilla con mucho apoyo de la Unión Soviética y de China, que conquistó en la guerrilla, en la lucha antijaponesa, todo el norte de la península coreana, creando la República Popular Democrática de Corea. Y en el sur, la ocupación militar creó un gobierno títere que realmente siempre fue al servicio de Estados Unidos. Pero la República Coreana, que tuvo en la guerra de Corea, una guerra heroica, mucho apoyo de China y de la Unión Soviética, pero que China y la Unión Soviética se peleaban entre sí y los dos apoyaban a Corea del Norte. Kim Il-sung, el dirigente guerrillero, decidió que Corea no se iba a integrar al mercado socialista mundial, porque había que basarse en sus propias fuerzas. La idea de patria autosuficiente se llama en coreano, pero porque si vamos a la idea Suche. La idea Suche significa nosotros
somos socialistas, apoyamos a los pueblos de lucha, pero confiamos solo en nosotros mismos. Esa es la idea Suche. Muere Kim Il-sung, sube Kim Jong-il y desarrolla todavía una idea más. No solo vamos a basarnos en nuestras fuerzas, sino que ante la agresión externa tenemos que desarrollar nuestra capacidad armamentista. A diferencia de Cuba, que nunca buscó armas nucleares, Corea del Norte empieza a desarrollar la industria nuclear y la miniaturización de las armas nucleares a los efectos de ponerlos en la cabeza de los proyectiles. Y esa es la idea Songun. Es decir, el ejército rojo es la base del poder popular. Y con Kim Jong-un sigue esa tesis. Tesis que nació el 20. Puede tener algo bastante absurdo para nosotros, ¿no? 22-61. Con el precio que tiene una ojiva nuclear, armas 4 ejércitos de intervención para operar en la retaguardia enemiga. Pero de todos modos ellos tienen toda esa estructura. Y Corea del Norte es un estado socialista donde realmente el pueblo tiene mística y tiene bastantes privaciones, porque a veces les caen sequías, están bastante bloqueados también. Pero realmente Corea del Norte mantiene una idea de un socialismo basado en las ideas Songun y Suche. ¿Qué pasó con Vietnam? Como ustedes saben, Vietnam tuvo una guerra heroica. Pero ¿qué pasó? Cuando terminan los norteamericanos se van. Pasa lo mismo que en Haití. Pasa lo mismo que en Paraguay. Vietnam termina con toda su tierra arrasada y contaminada y con malformaciones que está sufriendo la quinta generación. De cada 10 niños que nacen en Vietnam, uno nace con el culo acá. Entonces, realmente, esa destrucción de un país, sumado al colapso de la Unión Soviética y del campo socialista, hace que Vietnam quedó absolutamente huérfano y no tenía la capacidad que había tenido Corea unos años antes, porque Vietnam triunfa en 1975. Corea había triunfado en 1950. O sea, ya Vietnam hereda un mundo distinto. Cuando triunfó Corea existía China comunista, existía la Unión Soviética. Cuando triunfa Vietnam, todo eso colapsa rápidamente, empieza a colapsar rápidamente. Entonces Vietnam hace una estrategia de volver en muchos elementos de economía de mercado y preservar ciertos valores sociales, ciertos valores éticos y ciertas estructuras del Estado, sobre todo en los servicios. Pero a ver, el agente naranja, el pescado de Vietnam está contaminado, la tierra está contaminada y las ONG que se han metido en Vietnam muchas veces a la contaminación le agregan la contaminación de los agrotóxicos. Es decir, Vietnam no tiene la capacidad como país de hacer un plan de salvaguarda ni siquiera de sus propios recursos naturales. Entonces en Vietnam hay una lucha terrible por la sobrevivencia de un proyecto. Lo que no se ha desintegrado en Vietnam es cierto sentido de orgullo nacional y de solidaridad social. Por ejemplo, en Vietnam cada familia sabe que cuidar a su abuelo es un orgullo, mientras que para muchos pueblos ya metidos en la economía de mercado, el abuelo es una carga, es una rebaja salarial. En Vietnam hay una estructura solidaria, social, un entretejido social muy fuerte. Eso lo reconocen todos los que han ido a Vietnam. Pero esto es la historia del siglo XX. Si nosotros miramos esto, y después lo vamos a debatir, si nosotros miramos esto, lo que nos damos cuenta es que estos son grandes laboratorios que tuvieron graves culpas y enormes éxitos. Y que si nosotros queremos pensar un destino mejor para el siglo XXI, tenemos que conocer estos laboratorios, de los cuales nosotros estamos hablando solamente de la planificación económica, pero que después vamos a debatir sobre ellos y vamos a invitar gente que opine cosas muy diferentes entre sí. Estos son, no son los únicos, pero los elegí como laboratorios del siglo XX, para pensar propuestas sociales del siglo XXI que tienen un componente que no tiene en el siglo XX, el componente ambiental, que es un nuevo elemento que no estaba previsto en este laboratorio. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya estamos terminando. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo sé que opiniones puede haber 1 millón, pero eso lo vamos a ver después. Estamos tratando simplemente de entender la lógica. A mí siempre tuve una cosa que no me queda claro y que no lo puedo entender es esas contradicciones entre la economía de mercado,
como los rusos que decían, el dinero como una unidad de cuenta para ver, como que todos tienen que en realidad utilizar parte de la economía del mercado, siempre en la planificación. ¿Ves? Ese es el gran debate. Claro, esa para. Si hubiéramos hecho esto, si no hubiéramos hecho aquello, ese es el gran debate. Yo les voy a hacer una cosa. Yo les voy a entregar a ustedes, en vez de hacer una evaluación la próxima vez, les voy a entregar a ustedes la evaluación, para que ustedes la piensen en la casa.